Control mental. Cómo los parásitos manipulan las funciones cognitivas en sus insectos anfitriones. La neuroparasitología es una rama emergente de la ciencia que se ocupa de los parásitos que pueden controlar el sistema nervioso del huésped. Ofrece la posibilidad de descubrir cómo una especie, el parásito, modifica una red neuronal particular y por lo tanto comportamientos particulares de otra especie, el huésped. Tales interacciones parásito-huésped, desarrolladas a lo largo de millones de años de evolución, proporcionan herramientas únicas mediante las cuales se puede determinar cómo la neuromodulación hacia arriba o hacia abajo regula comportamientos específicos. En algunas de las manipulaciones más fascinantes, el parásito aprovecha los circuitos neuronales del cerebro del huésped para manipular las funciones cognitivas de los huéspedes. Por nombrar solo algunos ejemplos, algunos gusanos inducen a los grillos y otros insectos terrestres a suicidarse en el agua, lo que permite la salida del parásito en un ambiente acuático favorable para su reproducción. En otro ejemplo de manipulación conductual, las hormigas que consumieron las secreciones de una oruga que contiene dopamina tienen menos probabilidades de alejarse de la oruga y más probabilidades de ser agresivas. Esto beneficia a la oruga porque sin sus guardaespaldas de hormigas, es más probable que sea precedida o atacada por insectos parásitos que pondrían huevos dentro de su cuerpo. Otro ejemplo es la avispa parásita, que induce un comportamiento de protección en su huésped mariquita en colaboración con un mutualista viral. Para ejercer una manipulación conductual a largo plazo del huésped, el parásito debe secretar compuestos que actúan a través de mensajeros secundarios o directamente sobre los genes que a menudo modifican la expresión génica para producir efectos duraderos. Hola gente, bueno, gracias de nuevo por estar en mi canal y acá en este caso vamos a presentar una cosa muy notable desde la ciencia. Vamos a hacer una analogía con respecto a un paper científico, ustedes ya escucharon los audios, un paper científico desde la ciencia con respecto a cómo actúan los parásitos reales de la 3D. Por eso, acá tengo una invitación de lujo, que es a Luciano Gagliano, que es químico. Los dos son químicos, uno más asociado a la parte de química orgánica y Luciano más a la parte de química industrial, que entienden a la perfección, digamos, las ecuaciones de cómo los parásitos a través de sus fluidos, sustancias químicas, actúan sobre, digamos, el anfitrión. Acá, bueno, vamos a empezar a nombrar el paper científico, que este es un paper que dice control mental, cómo los parásitos manipulan las funciones cognitivas en sus insectos anfitriones. Este es un artículo que está hecho en la Universidad de Ben Gurión de Israel. Ahí tenemos los departamentos de Ciencia de la Vida del Centro Shklovsky de Neurociencias, Departamento del Centro de Neurociencias de la Universidad de Ben Gurión. Así que bueno, a partir de ahora les voy a pedir a ustedes, como químicos, que me ayuden a comprender este fascinante paper. Pero antes que nada, ¿qué es un paper científico, muchachos? Bueno, ahí después le voy a dar el pase a Luciano. Los papers comúnmente son presentaciones que pueden llegar a aparecer, por ejemplo, en lo que es química, son presentaciones de trabajos que se hacen de estudios y que tienen un fin que es darlo a conocer en alguna revista científica o, por ejemplo, comúnmente nosotros en la parte química aparecen en un libro que está anualizado, que es el Handbook of Chemistry,
que es básicamente donde se presentan todas las patentes y todos los trabajos de química, de física, de biología, a nivel mundial. Bueno, los papers están basados en estudios y en trabajos científicos donde hay una metodología de trabajo. Muchas veces son trabajos que siguen a trabajos que se hicieron de manera anticipada, donde también se invoca a los que justamente arrancaron con ese tipo de trabajos. Hay continuaciones y por supuesto hay trabajos que son nuevos, que son innovaciones y básicamente tienen un formato de presentación, de descripción, de cómo se hacen, de qué metodologías se usaron, qué tipos de estudios y una conclusión de ese trabajo. Básicamente los papers trabajan de esa manera. A ver, si querés aportar algo vos más, Luciano. No, está perfecto. Yo lo que quería agregar, algo que vos dijiste, es que siguen o que continúan otros trabajos. Eso es tremendamente importante. Yo tuve la oportunidad de iniciar un trabajo de investigación hace muchos años, que está financiado con dinero, porque todo esto cuesta mucho dinero, hay presupuestos, hay profesionales que trabajan en este tipo de investigaciones, y bueno, podés presentar como candidato a un trabajo o pedir dineros si no probás que lo que vos vas a hacer es nuevo y no está ya hecho. O sea, no tiene sentido repetir algo que ya está hecho, salvo que quieras agregar algo o modificar lo que está hecho. Pero tenés que tener un total conocimiento hasta dónde llegó lo que vos querés presentar para aportar algo nuevo. Eso se llama investigar sobre el estado del arte. Vos tenés que saber cuál es el estado del arte y a partir de ahí aportar algo nuevo. Lo repito siempre esto, porque mucha gente se dedica a investigar, pero no se dedica a ver si hay algo ya hecho sobre eso. Lógicamente que pasó la etapa de la hipótesis, digamos, de trabajo, hay un desarrollo, hay una conclusión, y si hay posteriores trabajos que lo contradigan o lo ratifiquen o lo modifiquen, ¿no? Pero hay que saber todo eso para uno ponerse a trabajar en algo en definitiva que es nuevo y que aporta algo nuevo. Por eso hay que saber cuál es el estado del arte. Sí, yo me imagino que aparte cuando digamos, científicos, médicos o de la industria se presenta un paper científico, o sea, no van a presentar cualquier estupidez, es una cosa muy seria, tiene que haber un aval de la universidad, tiene que haber apoyo económico, y yo creo que debe ser una cosa muy seria, inclusive creo que las universidades deben revisar, digamos, que este paper científico está acá, che, ¿qué es lo que trajeron acá? Y lo revisan y es lo más fidedigno posible, a menos que se pruebe lo contrario, pero cuando se presenta un paper científico, es algo totalmente válido desde la ciencia, eso es muy importante. No solamente lo validan después, sino que antes tenés que conseguir las aprobaciones, los dineros, se reúnen comités de ética, comités técnicos, digamos que en definitiva te dicen, bueno, lo que usted quiere hacer vale la pena hacerlo, va a tener los medios, se hace y después durante el desarrollo hay que ir presentando resultados de avance, de ahí te van largando la plata para seguir trabajando y digamos que es algo que no es que yo digo, voy a ponerme a investigar algo, voy a una revista y me lo publican. Tiene todo un formato y toda una formalidad, como decía recién Gustavo. Así que bueno, en principio hay que prestarle atención a los papers porque son trabajos hechos con muchísima formalidad. Y bueno, hay que considerarlos, tenerlos en cuenta. Algunos están bien, otros estarán mal. Y de eso se basa el método científico, ¿no? De trabajar de esta manera, confrontar resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, nosotros los que vamos a analizar, justamente acá es la ayuda de estos dos grandes químicos, que aparte son mis amigos y saben mucho el tema, nosotros, desde la investigación de estos fenómenos de adopción, fenómenos que tienen que ver con el tema OVNI, y más específicamente de lo que es la parasitación, que es una situación que no se demuestra, que es muy rechazada y que en el ambiente ufológico
prácticamente te lo descartan porque obviamente no hay ni una prueba, si adopciones ya apenas ya lo ven, digamos, entre líneas, la parte parasitaria es mucho menos. Y nosotros vemos muchos autores se refieren a una parasitación desde el punto de vista humano, ¿no? Entidades que se meten en el cuerpo, parasitan y nos inducen a hacer cosas. Por ejemplo, bueno, hay un libro que es el de Salvador Freixedo, tenemos el libro de Ben Logen, el de Dark Side of de Cupido, sobre cómo ellos a través de un estudio no científico, de un estudio personal, narran y desarrollan cómo actúan estas entidades parasitarias que se meten dentro del cuerpo y hacen hacer actuaciones. Pero bueno, nosotros estamos muy empapados con ese tema, porque todos acá sabemos muy bien lo que es la filosofía de Corrado Malanga, de Carla Turner, de John Mack, de David Jacob, etc. Pero acá, en este caso, mi fascinación personal es que estamos analizando un paper científico donde dice cómo actúa un parásito desde la ciencia. Yo quedé fascinado, porque obviamente nosotros desde la investigación no aprobamos una parasitación, creemos que eso al hombre le genera perjuicio, pero debo creer y debo ser sincero que hasta me fascinó la evolución de estos parásitos, cómo actúan a través de los insectos. Es increíble. O sea, ni siquiera es un tema malo y bueno, o sea, eligieron una vida de evolución y este parásito hasta tiene, yo le decía a Luciano en el desarrollo de esta entrevista, tiene como una pseudo conciencia, generar semejantes conductas a los insectos. Muchachos. Sí, te dejo, Luciano. Sí, la verdad que a mí también me sorprendió ver como un hongo, no te estoy hablando de una entidad biológica muy compleja, un hongo u otro insecto o un gusano, tienen la capacidad de introducirse en otros insectos y cambiar no solo el comportamiento del animal, sino que le da instrucciones específicas para que hagan ciertas cosas. Y ahí vamos a tener que hilar muy finito en lo que tiene que ver, porque en el paper se habla sobre la probabilidad de que utilicen neurotransmisores para modificar la neuroquímica de lo que sería el anfitrión, digamos, ¿no? Ahora, una cosa es un cambio de humor o de estado o una propensión a algo, pero otra cosa, y después lo vamos a desarrollar si quieren, es la de dar instrucciones específicas que a mi modo de ver, eso es, parece de ciencia ficción. Tal cual. Parece ciencia ficción. Y Inclusive, está muy relacionado con lo que nosotros vemos. Y con esto, ya lo hemos hablado entre nosotros, no pretendemos decir porque existe esto, existe lo que nosotros afirmamos con respecto a la parasitación transdimensional, hiperdimensional. Lo que pasa en esta 3D no lo justifica, pero asombra lo sofisticado de estas parasitaciones en esta 3D, en nuestra naturaleza, y que para mí va más allá de un simple neurotransmisor. Así que podemos ir charlando. sí, es increíble, Gustavo, esta situación. Yo creo que, bueno, haciendo una comparativa, haciendo esto de inducir a una hormiga el parásito, sacarlo del hormiguero, llevarlo a un árbol, ponerlo de arriba, se clava con las tenazas para que sea comido por otro depredador y lo deja toda la noche. Y si no es comido, se desactiva el hongo o el parásito, vuelve la hormiguita y va al hormiguero. Hace una vida normal. ¿Ustedes no les suena esto tan similar a lo que nosotros investigamos con las parasitaciones? Estos casos de tipos, por ejemplo, el hijo de Sam, que es uno de los asesinos, lo conocen, el muchacho que fue preso, y el tipo decía, yo
a mí el perro me decía que diga tal cosa. O otros asesinos que dicen, le di 13 puñaladas, 14 puñaladas, y había algo en mi mente, me decía que lo haga, que lo haga, que lo haga, y me inducen a que me suicida. Había una voz en mi cabeza de los esquizofrénicos. Y vos lees esto y decís, es una equivalencia impresionante, Gustavo. Sí, bueno, ustedes están hablando del tema de insectos, pero yo me topé cuando nosotros hicimos un trabajo justamente con un tema de experiencias en vacunas en la Fundación Campomar, hace unos cuantos años atrás, con el tema de los ratones, ¿sí? Que cuando tenían, le entraba un parásito, que era la toxoplasmosis, le cambiaban, o sea, el ratón cuando huele orín de gato, huye. Pero cuando tienen una toxoplasmosis, cuando el toxo realmente lo invade, le cambia esa aversión que tiene por la orina del gato y le atrae la orina del gato, que ese es su máximo depredador. Entonces el gato consume al roedor, consume al ratón, y el parásito se manifiesta y se multiplica en el gato. Justamente una de las cosas que tratábamos también de atacar era todo el tema de desparasitar. Yo trabajaba en industria veterinaria y la forma de desparasitar a los gatos era justamente atacar esos parásitos, que era en paralelo al trabajo que estábamos haciendo con el tema de vacunas. Bueno, eso es un cambio justamente típico y de hecho lo dice el paper, lo enuncia, ese cambio de perderle el miedo, y no solamente perder el miedo, sino de ser atraído por lo que lo va a terminar consumiendo, ¿sí? Es como una forma de ir a un suicidio. Y eso ya no es en insectos, ya estamos hablando de animales ya más grandes, mamíferos, donde hay un cambio de comportamiento. Y eso puede deberse a diferentes tipos de hormonas que generan el cambio en el campo neuronal del animal, en este caso del ratón. Y el ratón es muy típico porque se estudia mucho pautas de comportamiento en ratones. En ratones se estudia también cómo cambian los direccionamientos a través de campos electromagnéticos. Son todos trabajos que se hacen y ver después, es medio desagradable, pero bueno, se licúa el cerebro, ¿sí? Para verificar qué tipos de agentes químicos hay para generar esos cambios de comportamiento. Bueno, uno de los estudios que se hacía era este. Bueno, uno de los productos que aparecía, justamente que aparece en el paper, era la dopamina, ¿no? Ahora, tiene mucha relación. es increíble que cuando yo te escucho hablar a vos y leo el paper y bueno, lo que hablamos en privado, ¿no da la sensación que estos parásitos tienen como una pseudo-inteligencia, una pseudo-conciencia, llegar a esos niveles? Porque uno puede estudiar lo que es el mamífero, la reproducción no sexual, lo que puede ser un virus, o lo que es el humano, pero estos parásitos tienen millones de años de evolución. Es impresionante la fascinación que me produjo de generar estos mecanismos, de generar Pero suicidio. estamos hablando de hongos. Encima hongo, Claro. que es algo hasta básico. Sí, Que fíjate el mecanismo y la estrategia que elabora. Y bueno, se dice que son millones de años de evolución. pero hay algo que une todo eso y que une con lo que muchas veces planteamos nosotros. La subsistencia. La subsistencia.
el no es ni bueno ni malo. Claro, claro, El hecho de no. subsistir, claro. el hecho de sobrevivir, genera que hagan este tipo de cosas. Sí, 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 la evolución, ¿Sí? la Sí, inmortalidad. pero digamos que no es algo que un hongo haya podido planificar, sino que se ha dado por algún mecanismo darwiniano, ponele, de millones de años, que es difícil de comprender, digamos, que se pueda elaborar esta estrategia tan compleja solo con un ensayo de prueba y error y evolutivo de millones de años, pero digamos que la teoría de la evolución también explica el ADN y lo que somos nosotros, así que podría ser una pavada, digamos, desde el punto de vista de la evolución, ¿no?